Imagínate que un día te despiertas en tu casa y te das cuenta que ya no es tuya. No porque alguien la esté ocupando o porque te la hayan robado en una notaría, sino porque hay una presencia invisible que avanza habitación tras habitación hasta desplazarte por completo. Este parecería el argumento de una película de terror, pero no. Es lo que sucede en uno de los cuentos más famosos de Julio Cortázar, el hombre del cual te voy a hablar hoy. Este personaje que con sus casi 2 metros de estatura cambió la forma en que vemos la realidad. Era un lector empedernido, se enamoró de París y lo más importante, él es uno de los escritores más significativos de nuestro continente, aunque ni siquiera nació en estas tierras. Y creó algo tan singular que tiene su propio adjetivo, lo cortasariano. Pero, ¿qué significa realmente esto? Y más importante aún, ¿por qué cambió la forma en que leemos la realidad? Te lo cuento el día de hoy. Bienvenidos al crossover de libros. Démosle play. Julio Florencio Cortázar nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas. Sí, uno de los escritores más importantes de Argentina nació en Bélgica. Su familia abandonó Europa durante la Primera Guerra Mundial y terminó instalándose en Buenos Aires. Años después recordaría una infancia solitaria. Frecuentemente enfermaba de asma y de bronquitis. Pasaba largas temporadas en cama y allí ocurrió algo decisivo. Comenzó a leer de forma compulsiva. Su madre llegó a preocuparse. Según contó el propio Cortázar en entrevistas, leía tanto que los médicos recomendaron limitar sus horas de lectura, aunque ya era demasiado tarde. Descubrió su verdadera patria en los libros. Le fascinaban Edgar Allan Poe, Julio Verne, Víctor Hugo y John Keats. Décadas después diría que Poe fue uno de los autores que más influyó en su imaginación, tanto así que realizó una traducción monumental de sus obras completas que todavía hoy es considerada ejemplar. El hombre que revolucionó la literatura pasó años traduciendo las palabras de otros y gracias a esto aprendió uno de sus mayores secretos, escuchar la música escondida dentro del lenguaje. Cortázar medía casi 2 metros. Su aspecto imponía. Sin embargo, quienes lo conocieron describieron a un hombre amable, tímido y extremadamente cortés. Se casó 3 veces. Durante años trabajó como maestro rural y profesor de literatura. Sin embargo, sentía que estaba viviendo una vida ajena. Hay una anécdota reveladora. Cuando comenzó a publicar sus primeros cuentos, seguía corrigiendo exámenes y dando clases. Por eso utilizaba el seudónimo de Julio Denis. Por fuera era profesor, por dentro ya era todo un escritor. Finalmente tomó una decisión radical. Abandonó Argentina debido a su animadversión hacia el peronismo, del que pensaba que acabaría con la clase media. En 1951 se instaló en París y nunca volvería a vivir de manera permanente en Argentina. Lo curioso es que al decidir vivir en París no sabía que la ciudad luz lo convertiría en uno de los más famosos escritores argentinos y que cambiaría la historia de la literatura latinoamericana. París era el centro intelectual del mundo y allí llegó como traductor, trabajó para la UNESCO, pasaba horas traduciendo documentos y por las noches se dedicaba a las actividades que enriquecerían su imaginación: caminar por la ciudad, frecuentar cafés, asistir a la ópera y el teatro en las localidades más baratas, observar personas, tomar notas y además disfrutar de sus otras dos pasiones, el boxeo y escuchar jazz. La música se convirtió en una obsesión, particularmente Charlie Parker. La improvisación del jazz le enseñó que una obra podía construirse como un músico construye un solo, sin mapas, sin instrucciones, sin obedecer reglas. Y de esa idea nació Rayuela, una novela que podía leerse de distintas maneras, algo que prácticamente era impensable para la época. Cuando apareció en 1963, muchos lectores se desconcertaron, en especial los adultos. En cambio, Rayuela ha cautivado a un público más juvenil, dispuesto a jugar, a convertirse en participante activo de la obra. Y por eso, para entender por qué Rayuela fue tan revolucionaria, hay que comprender algo más profundo.
algo que Cortázar explicó años después en sus clases de Berkeley, una idea que está detrás de toda su obra, algo que se adjetivizó. ¿Qué es lo cortázariano? La mejor forma de definirlo es entender esta sospecha permanente de que detrás de la realidad que nosotros observamos hay otra esperándonos, hay otra que nos está llamando y que aunque en principio no podamos ver, siempre sentimos como su presencia. Este estilo de Cortázar se identificaba porque él logró combinar todo el tiempo en sus relatos, ya sea en sus cuentos o en sus novelas, algo que nosotros llamamos dentro del género almanaque. Es decir, había crónica, había ensayo, había narrativa, había poesía. Y hay 5 lecciones fundamentales de lo cortázariano que nosotros podemos encontrar en su libro de clases de literatura, esta serie de conferencias que él dio en la Universidad de Berkeley en 1980. Y la primera es, la literatura debe expandirse. La literatura no está únicamente para reflejar la realidad, sino por el contrario, para contrarrestarla, para ampliarla, para llevarnos a nosotros como lectores a empujarla un poco más allá. Y esto nos lleva a la segunda lección de este libro, y es justamente encontrar esas grietas que tiene la realidad. Porque cuando se escribe fantasía, no es únicamente referirnos a dragones y castillos y unas épicas enormes. Por el contrario, lo fantástico en Cortázar lo podemos encontrar en lo más sencillo, en una fotografía, en una escalera, en una visita a un zoológico, en un viaje en avión o incluso en una casa. La tercera lección es cómo la literatura debe abrir espacio para el juego. Cortázar, por su vena pedagógica, podríamos decir, estaba siempre intentando que la literatura ofreciera ese espacio lúdico, esa amplitud de miras. La cuarta lección es cómo en la literatura nosotros podemos llegar a un momento en que las obras nos van a permitir aferrarnos o nos van a permitir reírnos, burlarnos. El humor era importantísimo para Cortázar. ¿Y qué es los cronopios sino algo que está ahí flotando en el aire, que se burla constantemente de las convenciones sociales? Y esto nos lleva a la quinta lección, y es cómo nosotros a través del juego, a través del humor, podemos desacralizar, no desde el sentido religioso, sino de tratar todas las temáticas que son muy fuertes a veces o que nos generan tanta incertidumbre al ser humano, poder bajarlas como ese pedestal de importancia y llevarlas a que el lector se convierta en algo que era importantísimo para Julio Cortázar, y era crear la literatura activa. Es decir, no nos va a contar todo, él nos va a dejar muchos vacíos para que nosotros como lectores los llenemos con nuestras propias interpretaciones. Por eso la literatura de Cortázar exige plena atención. No es tanto porque sea difícil per se, sino porque en estos tiempos donde todo lo queremos como tan desmenuzado a veces, nos va a exigir mucho más. Y por eso un cuento de Cortázar, una novela de Cortázar, un relato cortito de Cortázar, no lo vamos a leer una vez, sino muchas veces. Y esto es lo que hace que lo cortázariano, que esa impresión de que hay algo que está ahí, detrás de lo que nos están diciendo, nosotros tengamos la posibilidad de alcanzarlo. Es todo un tipo de fantasía que juega constantemente con la realidad y con todo lo que nosotros damos por sentado. Rayuela,
La novela de la búsqueda. Horacio Oliveira recorre París intentando encontrar un sentido a la existencia, aunque el verdadero viaje ocurre dentro del lector. No se lee, se experimenta. Cortázar contaba cómo ubicó en el piso todas las páginas de la obra y comenzó a leerlas mientras las recorría, como si fueran las calles de su querida París, y se encantó con esa posibilidad de lectura al que después invitó a los lectores. Bestiario. Aquí aparece el Cortázar más puro. Cada cuento comienza en la normalidad y termina convirtiendo esa normalidad en algo perturbador, en especial en Casa Tomada, un clásico absoluto de la literatura universal. Historias de cronopios y de famas, la obra más libre, más juguetona, más divertida y quizá la que mejor revela la personalidad de Cortázar. Leerla es entrar en contacto directo con su imaginación. Julio Cortázar murió en 1984 y este gran escritor, que curiosamente no era tan disciplinado como uno esperaría al momento de escribir, con la envergadura de su obra, le dio un lugar privilegiado a la literatura latinoamericana, pero también lo hizo a través de su activismo político, que va muy de la mano con sus otros compañeros del boom literario. De hecho, él perteneció al Tribunal Internacional Russell, que se encargaba de indagar, de investigar sobre las violaciones a los derechos humanos en Hispanoamérica. Pero con el tiempo, él hizo ese persistente llamado a los jóvenes escritores de que era un escritor comprometido y que la principal función que tiene un escritor, más allá de la política, más allá de denunciar la realidad en la que está inmerso, es principalmente escribir. Eso es a lo que se debe dedicar un escritor, y lo decía mucho en sus conferencias, pero ya cuando había pasado como toda esta emoción política que nosotros podemos observar en obras como Manuel. Julio Cortázar nos dejó una forma distinta de percibir la realidad, con esta unión hacia lo fantástico, porque para él encontrarse un grupo de hormiguitas caminando en Roma era una forma distinta de narrarnos esta ciudad, porque en cada conversación, en cada puerta cerrada, en cada casa silenciosa, había mucho más. Es un llamado permanente a que como lectores recordemos que la realidad siempre está como escondiendo algo, como que hay un secreto ahí esperando a ser descubierto, y encontrar eso diferente dentro de lo cotidiano tiene que ver mucho con lo que identificamos como lo cortázariano. Por eso quiero invitarte a que leas a este gran autor, y si ya lo has hecho, me gustaría saber cuál de sus obras es tu favorita. Déjamelo en comentarios. Recuerda, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Chao, chao.